En esta lección vamos a hablar de cómo soltar a la loca de la casa. La loca de la casa es la imaginación. En la escritura de una novela hay dos fases. En una primera fase es una fase en la que podríamos decir que lo que prima es el que llaman el pensamiento divergente. Es decir, es una fase en la que tenemos que liberar la imaginación para que nuestra creatividad pueda expandirse y esté en toda su plenitud. Es el momento de los famosos brainstorming. Es el momento de la lluvia de ideas, el momento de hacer conexiones inesperadas, que es un método fantástico para que surja la creatividad, encontrar cuál es la conexión secreta, podemos decir, que hay entre dos cosas o dos ideas que aparentemente no tienen nada que ver. Es el momento de equivocarnos, porque muchas veces en los errores o lo que nosotros consideramos errores es donde está tu verdadero estilo y donde está tu originalidad. Es decir, es el momento en el que no hay límites. El límite es divertirnos, es el momento de tratar de llegar a nuestro inconsciente, nuestro loco inconsciente. A mí me encanta que cuentan que Nabokov decía que como viera algún psicoanalista acercarse a su inconsciente, lo apuñalaba poco más o menos, porque el inconsciente era la fuente de la riqueza de todo su mundo interior, ¿no? Cada escritor se cuenta una leyenda, pero me quedé con esta idea, ¿no? Con esta idea de que en este momento del proceso creativo es muy importante que no haya bloqueo. Sobre todo porque tenéis que tener en cuenta que este proceso tenéis que sentiros muy libres. Después tendremos otro proceso en el que tendremos que sacar lo que llaman el pensamiento convergente, que es ese pensamiento racional. Es ese editor que todos llevamos dentro, ¿no? Ese crítico que te dice esto no está bien, esto no va a gustar, esto no tiene éxito. Ahora es el momento de matar al editor, de matar al crítico, de dejarlo a un lado y pensar únicamente en divertirnos, en sacar nuestro yo niño. Hay un psicólogo, Abraham Maslow, que me encanta cómo describe todo el proceso de la creatividad. Él habla de la creatividad primaria, que es una creatividad que tenemos todos los seres humanos y que está con su máxima potencia, podríamos decir, donde la infancia. Los niños tienen muchísima creatividad porque lo que quieren es divertirse, disfrutar, jugar. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta primera etapa en la que vamos a escribir todos los elementos fundamentales de la novela. Es decir, vamos a crear nuestros personajes, vamos a crear el mundo donde van a vivir esos personajes. Y ese momento tiene que estar nuestra creatividad al máximo y tenemos que disfrutarla. Ese momento llega incluso cuando terminaremos ese cuaderno de novela y escribamos el primer borrador. En ese primer borrador también tenemos que ser absolutamente libres y no preocuparnos por nada. Una vez que tengamos ese primer borrador terminado, acaba, digamos, la fase de la loca de la casa, acaba la fase del pensamiento divergente, de esa creatividad primaria y llegará el momento de sacar nuestro lado racional, nuestro lado lógico y nuestro crítico y será la fase de corregir. El editor tendremos que resucitarlo, traerlo a la vida para que nos ayude a corregir ese primer borrador. Pero como os digo, es una segunda fase, que también es una fase muy bonita, porque escribir es reescribir. La reescritura es fundamental y ya veréis cómo también es muy satisfactorio, ¿no? A veces el hecho de enfrentarte a un folio en blanco supone un estrés muy fuerte, ¿no? O como un pánico, es como el horror vacui, ¿no? El salto al vacío. Vamos a ver ahora unos ejercicios para intentar evitarlo. Pero cuando tú ya tienes ese primer borrador, digamos ya trabajar sobre algo también ayuda, ¿no? Es como un soporte. Entonces la reescritura, como os digo, es fundamental. Por lo tanto, dos etapas. Etapa loca de la casa, vengo a disfrutar, y esta es la etapa que tenemos que tener más presente en nuestro curso. Cuando tengamos todo el cuaderno con los elementos de la novela trabajado y hayamos incluso escrito las primeras líneas de nuestra novela y hayáis escrito todo el borrador y toda la historia que ha nacido y ha crecido con vosotros y tengáis, como os digo, ese primer borrador terminado, entonces pasaremos a la etapa del pensamiento convergente o de la creatividad secundaria que decía Maslow. En este momento de la creatividad primaria hay que escribir como un loco, como un bohemio, como un vagabundo. Así que vamos a ver cuáles son los enemigos
de la creatividad. ¿Cuáles son los enemigos que hacen que esa loca de la casa, esa imaginación, pues no disfrute o no juegue o no esté en toda su plenitud? Para mí, uno de los grandes enemigos de la creatividad es el miedo. Iba a poner el señor miedo. El miedo. El miedo es el enemigo del creativo. El miedo a no hacerlo bien. Es decir, a no hacerlo perfecto. El perfeccionismo es el yugo de un tirano. Intentar hacer algo perfecto es imposible, porque nosotros a priori somos imperfectos y yo creo que la belleza dentro de las historias que creamos también está en que tienen que ser humanas y los humanos somos imperfectos. Luego ya a priori, si tú empiezas a escribir una novela pensando que va a ser perfecto, está absolutamente encorsetado, ¿no? A mí hay una frase que me encanta que dice: lo perfecto es enemigo de lo bueno. No busquemos perfección, por lo menos en esta primera fase, ¿no?, de la loca de la casa. Busquemos, como os he dicho, únicamente disfrutar. El segundo punto, con respecto al miedo, tiene que ver con el tema de las expectativas. Si empezamos a escribir pensando no en la novela que vamos a escribir, no en el mundo que vamos a crear, sino en las expectativas que nosotros nos hemos creado, sobre todo tiene mucho que ver con el tema del éxito y el fracaso. Si nosotros escribimos una novela pensando únicamente en el éxito que vamos a tener, eso va a dañar muchísimo nuestro proceso creativo. Es decir, tener una expectativa, porque al final toda tu energía está puesta de alguna manera en conseguir un objetivo, pero no en el camino que te va a llevar a él. La idea es que no pensemos en el fin, sino pensemos en el camino, pensemos en el proceso. Eso es lo importante. Es una manera de alguna forma de decir que vivamos el ahora. Cuando nosotros estemos en ese momento de inspiración en el que, como os decía antes, pierdes la noción del tiempo, incluso pierdes la noción de quién eres, en ese momento estás absolutamente pensando en el ahora. Es como cuando dicen que vas en moto a toda velocidad, ¿no?, y no puedes nada más que mirar a la carretera. En ese momento estás en el ahora y no hay nada más, solo eres tú, la moto, la carretera y el ahora. Son determinados momentos, o por ejemplo en los deportes de riesgo, ¿no?, en la que la concentración tiene que estar absoluto en lo que estás haciendo, ¿no? En este caso, si tú piensas en las expectativas que tienes, te estás condicionando de alguna manera por el futuro, que me dirán, estará bien, tendrá éxito, gustará o no gustará, y también por todos los prejuicios que puedes tener del pasado, ¿no? De alguna manera el fracaso y el éxito, ¿no?, son dos puntos de una misma línea. Tienes miedo a fracasar y porque también estás buscando tener el éxito, ¿no? Las dos, tanto buscar como pensar en un fracaso que hayas podido tener en un pasado y que eso te dé miedo, ¿no?, que se vuelva a repetir, como escribir teniendo unas expectativas de futuro, produce bloqueo creativo. Hay una frase, una cita, a mí me gustan mucho las citas y me inspiran mucho las citas de escritores. Hay una frase de Samuel Beckett que no sé si es literal, pero el sentido de la cita dice: fracasaste, inténtalo de nuevo, fracasa otra vez, fracasa mejor. Yo creo que de los fracasos se aprende mucho. De hecho, es cuando podemos crecer, ¿no?, de alguna manera y podamos pasar a otra etapa. Y ya veréis que en las historias, las novelas, ¿no?, pero todas las historias tienen mucho que ver con pasar de una etapa a otra, ¿no? Hay muchas historias en las que hay una superación, ¿no?, un crecimiento. Y estas historias enseguida empatizan muchísimo el lector con ellas. Pero volvamos al miedo, como os decía. Miedo a no hacerlo bien, miedo a no ser perfecto. Las expectativas, tenemos miedo a no cumplir con las expectativas que nosotros nos hemos marcado. Así que lo que hemos dicho es: voy a disfrutar el camino, el proceso. Lo importante es el proceso y no voy a pensar en el objetivo, no voy a pensar en el fin. Vamos a dejar que fluya.
Otro miedo que podemos tener es el miedo a que no merezca la pena. ¿Para qué, no? ¿Para qué voy a escribir una novela? ¿Para qué me va a servir? O si yo nunca he escrito bien, si a la gente no le va a gustar, si la gente se va a burlar de mí por lo que he escrito. Daos cuenta también que, ya lo veremos un poco más adelante, escribir es desnudarse de alguna manera, primero ante nosotros, y es una forma también de exposición, pero en un principio pensamos que es el autor, pero vosotros pensad que son vuestros personajes, es vuestra historia. Pero como os digo, todos estos pensamientos, que son pensamientos limitantes y que bloquean, vamos a tratar de dejarlos a un lado. Otro de los puntos que también produce muchísimo bloqueo, aparte del miedo, es el tema de la necesidad. Es maravilloso que tú escribas porque tienes la necesidad de escribir. Hay algo dentro de ti que te impulsa a escribir. Es fantástico. Pero cuando tú escribes para poder satisfacer una necesidad que es ajena a tu proceso creativo o ajena a lo que es la novela, como tengo necesidad de escribir porque necesito ganarme la vida, o tengo la necesidad de escribir porque quiero de alguna manera complacer a alguien. Es decir, todas las necesidades que van más allá de lo que es el proceso creativo y de la obra que estás haciendo, limitan. Es cierto, ¿no? Y sobre todo, yo os hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo empecé escribiendo en la adolescencia, ¿no? Como os he contado, y cuando llegué al mundo profesional de la escritura y cuando tratas de ganarte la vida en el campo de la escritura, que es bastante difícil, a veces hay que separar, ¿no? el que se trata de una fuente de ingresos de el proceso creativo y de la obra que estás haciendo. Porque uno de los riesgos que tienes, que yo no era consciente de él cuando era joven y soñaba, ¿no?, con ser escritora, es que tienes el riesgo de escribir para que sea comercial, por ejemplo, o pensando en las ventas. Y es difícil a veces separar. Voy a escribir la obra que yo quiero sin tener que pensar que hay una necesidad, como os digo, por ejemplo, económica, de ganarte la vida con ello. Es un equilibrio en un momento dado que hay que hacer, pero a veces me preguntan, ¿no?, en alguna entrevista sobre esto, y es difícil mantener ese equilibrio. Hay que ser fiel a la historia, porque si la historia que tú escribes eres capaz de que cobre vida, para empezar, tú vas a estar orgullosa y tú vas a estar satisfecha de tu trabajo. Lo que ocurra después no lo sabemos. Vosotros podéis, por ejemplo, buscar los 10 tips para escribir una novela de éxito y los podéis seguir al pie de la letra. Y la novela puede que no tenga éxito ninguno. Todavía, que yo creo que es maravilloso, hay como una zona de misterio, una zona de niebla en la que no sabes por qué de repente una novela funciona y otra no. No se sabe. Y daos cuenta que también es como la vida. Si lo supiéramos todo, al final sería aburridísimo, ¿no? Yo he publicado 5 novelas y cada vez que saco una novela es un nuevo salto al vacío y tengo un pellizco en el estómago. Es una maravilla cuando vas haciendo unos lectores que te siguen, ¿no? Pero es cierto que también a algunos lectores les gusta más otra novela que otra. Luego ese salto al vacío lo tenemos siempre, ¿no? Es como ese pequeño pellizco en el estómago que yo creo que es necesario, ¿no? Porque es lo que también te mantiene vivo de alguna manera y hace que no sea, bueno, pues voy a escribir otra novela, un trabajo mecánico, ¿no? Cada mundo que creas, cada novela que creas se expone de nuevo, ¿no? Y tú vuelves otra vez a tener esa emoción, ¿no?, y ese pellizco dentro del estómago. Luego, como os decía, la necesidad bloquea y vamos a tratar también de dejarla a un lado. La necesidad, me encanta esta frase, te quita tu poder. Os voy a leer una fábula muy cortita de Chuang-Tzu, que es un maestro del taoísmo, que a mí me encanta. La necesidad de ganar se titula. Cuando un arquero tira por nada, tiene consigo toda su habilidad. Si tira por una pieza de bronce, ya está nervioso. Si tira por una recompensa en oro, se ciega o ve dos blancos. Su habilidad no cambia. El premio lo divide, se preocupa. Piensa más en ganar que en tirar
y la necesidad de ganar le quita su poder. De Chuang Tzu. Me encanta esta fábula. El último punto que bloquea la creatividad, en mi experiencia, también tiene mucho que ver con la utilidad. La utilidad es un tema apasionante dentro del mundo de la literatura. Os voy a dejar en recursos un documento en el que podéis ver la utilidad a lo largo de la historia de la literatura. Ha sido, por los teóricos, uno de los, podemos decir, grandes temas de la teoría literaria. ¿Ha de tener el arte alguna utilidad? ¿Ha de tener la literatura alguna utilidad? Y la utilidad ha pasado por diferentes movimientos, desde que la literatura únicamente tiene que responder a la belleza, hasta que la literatura utilizarla, bueno, no utilizarla, ¿no? Sino sería como una herramienta también de denuncia social. Lo podéis ver, como os digo, y es muy interesante, porque a veces tú piensas, bueno, yo voy a escribir una novela y quiero que mi novela tenga una utilidad. En mi novela quiero denunciar una injusticia o quiero hablar de este determinado tema, ¿no? Eso lo vamos a ver en la lección que tiene que ver precisamente del tema. El tema que, como veréis, es el corazón que late debajo, ¿no?, de todos los ropajes de ficción. Pero si tú escribes tu novela pensando únicamente en la utilidad, pues para, como os digo, a lo mejor denunciar una injusticia, es muy posible que también en un momento dado se bloquee. ¿Por qué? Porque estás pensando en un objetivo. Esa novela tiene que servir a, bajo mi punto de vista, y esto es mi opinión, la literatura no debe ser útil nada más que a ella misma, es decir, a la propia creación, ¿no? Y no ha de responder a nada, a ninguna otra disciplina, ¿no? Entonces es importante que también tengáis esto en cuenta y que miréis cuando alguien escribe una novela que quiere que tenga una determinada utilidad. Hay una frase de Gabriel García Márquez que, como veis, para mí es un referente, ¿no? No solamente desde el punto de vista de escritura, ¿no?, sino también de muchísimas citas, ¿no?, que tengo de él que me inspiran, que me gustaría leeros, que habla precisamente sobre la utilidad de las historias. Os la leo. Lo que más me importa en este mundo es el proceso de la creación. ¿Qué clase de misterio es ese que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión? Que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, de frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar y que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada. Habla de la utilidad que tiene que tener una historia. Es una pasión que obedece a un impulso de querer contar una historia. Que no sirve para nada, yo creo que tiene sentido y tiene su significado en su propio mundo. Si nosotros pensamos en el momento en el que nacen las historias nacen del mito y nacen en un momento en el que no había ciencia y en el que todo el mundo que rodeaba al hombre era un caos. Imaginaos en la caverna, alrededor del fuego, cuando todo el mundo que estaba fuera era absolutamente desordenado, ¿no? Y el hombre no sabía de alguna forma cuál era el origen, ¿no? Cuál era el origen de su vida, y había determinados elementos, determinados temas como la muerte, la resurrección, todos estos temas que de alguna manera son las primeras angustias que tienen los primeros hombres, van a reflejarse en el mito. Del mito pasará a la leyenda, a los cuentos y a las historias de hoy en día. Lo que quiero decir es que los novelistas, es decir, vosotros sois los chamanes del futuro, sois los chamanes de la tribu que seguís contando historias. Y esas historias la contaban ¿para qué? Para mitigar la angustia de estar vivo, para poder entender qué es la existencia del ser humano. Por eso vamos a ver que los temas de nuestra novela están enraizados en la esencia del ser humano. ¿Por qué contamos historias? Porque somos seres narrativos, porque llegó un punto en el que la evolución del hombre no le servía solo con estar vivo. El hombre necesitaba entender la vida y entender por qué estaba vivo. Y era esa necesidad existencial la que hace que comencemos a contar historias. Tanto historias como las primeras creaciones del arte. Luego, yo creo que es una imagen preciosa que vayáis a ser los chamanes del siglo XXI y que sigáis contando historias para que podamos entender mejor nuestra vida y simplemente para que podamos disfrutarla.